Hola a todos. A continuación vamos a tratar de resolver otro modelo de asignación, el cual es conocido como el problema de las n reinas. Pero para hacerlo de una manera más didáctica, vamos a reducir el tamaño de nuestro problema a tan solo 5 reinas. Es decir, vamos a implementar nuestro algoritmo, nuestro método de solución a un problema de un tablero de 5 por 5. El problema entonces nos presenta un juego de ajedrez en el cual solamente vamos a colocar reinas dentro del tablero. Vamos a colocar tantas reinas como sea posible siempre y cuando se respeten las reglas que tiene el ajedrez para el movimiento de la reina. Esto es que vamos a obtener un tablero de 5 por 5 posibles casillas en las cuales vamos a tener que ubicar un conjunto de fichas de ajedrez, en este caso reinas, pero debemos entonces ubicarlas de manera cuidadosa para que no existan reinas que se puedan atacar en la horizontal o en alguna diagonal o en alguna vertical de nuestro tablero. Lo necesario entonces aquí será plantear un modelo matemático utilizando variables binarias que representen las condiciones que nos exige el problema y que pueda ser resuelto a través de un solver como el de Excel. Para entender la metodología de generar el modelo matemático, vamos a comenzar suponiendo que tenemos un tablero de 5 por 5 casillas donde tenemos una posición dada en el tablero diferenciada, definida por un valor de una variable i y de una subíndice j. En este caso, tanto i como j puede variar desde 1 hasta 5. De esta manera, cualquier casilla puede ser identificada por el número de la fila y el número de la columna. Entre cada una de estas casillas vamos a ubicar entonces una variable binaria que nos va a definir si se ubica o si no se ubica una reina en cada una de estas casillas. Y lo va a hacer a través de una definición binaria. Con un 1 vamos a decir que se acepta que se ubique una reina en la casilla J y con un 0 vamos a definir que no se acepta ubicar esa reina en la casilla IJ. De esta manera tenemos entonces un conjunto de variables binarias, seríamos entonces 5 por 5, 25 variables binarias, en las cuales se debe respetar entonces algunas condiciones definidas por el problema. Inicialmente nos dice el problema que no podemos tener dos reinas que estén en la misma fila dado que ellas se atacarían. Por ejemplo, supongamos que tenemos la idea de posicionar una reina en la fila 4. En este caso, las variables vinculadas serían las variables x41, x42, x43, x44 y x45. Notemos que estos subíndices mantienen fija la posición y, es decir, en 4, y la posición j varía desde 1 hasta 5. Pues bien, notemos entonces que como estas variables son de tipo binaria, solamente una de ellas puede tener el valor de 1 para que se cumpla la condición de que no se van a atacar dos reinas en la misma fila. Como son variables que solamente pueden tomar valores 1 y 0, solamente una variable estará en valor 1, mientras que las demás se mantienen en 0, y por lo tanto la suma de todas estas variables, una vez finalizado la adjudicación de sus valores, a lo sumo podrá tomar el valor de 1. Si lo miramos desde un punto de vista más compacto, esta misma ecuación podría ser reescrita como un sumatorio donde variamos j desde 1 hasta el enésimo valor, en este caso pues n equivale a 5, donde vamos a sumar todas las variables que tengan el primer subíndice en valor 4 y el subíndice j lo vamos cambiando desde 1 hasta que lleguemos al valor de n, es decir, 5 para este caso. Y el resultado de ese sumatorio pues tiene que ser menor o igual que 1. Esta misma condición tiene que ser repetida, tiene que ser válida para cualquier tipo de fila, no solamente para la fila i. Es decir, que vamos a construir una ecuación similar para cada una de las filas que están presentes dentro de nuestro problema. Esto puede ser reescrito de manera genérica como el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de las variables x y j, donde j varía desde 1 hasta n, y el sumatorio tiene que ser menor o a lo sumo igual a 1.
Es decir, se admite que ubique cuando mucho una reina en la fila. Si el algoritmo encuentra que no puede ubicar ninguna reina dentro de esta fila, digamos que la opción sería válida. El problema sería que tal vez no nos alcance a ubicar tantas reinas como nosotros quisiéramos. Entonces el objetivo sería tratar de maximizar la cantidad de reinas que pueden ser ubicadas de manera que se respete la restricción de que no se van a atacar o que no vamos a colocar dos reinas en la misma fila. Una condición similar tiene que ser buscada para las columnas, dado que no se pueden atacar dos reinas en una misma columna J. Como ejemplo, miremos entonces la columna J igual a 2. En este caso, las variables serían las variables x12, x22, x32, x42 y x52. Observemos que en cada una de estas variables vinculadas para esa columna J, el subíndice J igual a 2 se mantiene constante, mientras que el primer índice, el índice I de la fila, cambia desde 1, 2, 3 hasta 5. Nuevamente, al ser variables binarias, al ser sumadas, como solamente una de ellas puede tener el valor 1, no sabemos cuál todavía, el solver será quien nos dirá cuál es la variable que adquiere ese valor 1, pero lo que sí debemos estar entonces plenamente seguros, lo que nos debe garantizar es que solamente una de estas variables tiene valor 1, las demás tienen que ser iguales a 0. Por lo tanto, el sumatorio de todas las variables que mantienen el subíndice j en 2, entonces tendrá que ser menor o igual que 1. Y una ecuación similar a esta, una restricción similar a esta, tiene que ser representada para todas las columnas J que se encuentren dentro del tablero. En general, n, pero para el caso en particular que estamos hablando, pues nuestro n será igual a 5. Igualmente tenemos que garantizar de que no existen reinas que se estén atacando en la diagonal. Esta restricción puede ser un poco más confusa de obtener dado que no existe como la misma simetría que ocurrió en las filas y en las columnas. Pero miremoslo a través de un ejemplo. Supongamos que vamos a evaluar la diagonal que parte desde la casilla i igual a 2 y j igual a 1. En este caso es claro que las variables que están en juego son las variables x21, x32, x43 y x54. De estas variables, pues es claro de que solamente una de ellas puede tomar el valor 1, mientras que las otras tendrán que ser iguales a 0. Así que como se ha hecho en los casos anteriores, la suma de estas variables al final, cuando sean adjudicados los resultados, pues tiene que ser menor o igual que 1. Resulta curioso observar de que los subíndices que están siendo relacionados en esta restricción que estamos construyendo, si se restan los subíndices, todos darán el valor 1. La primera variable tiene subíndices 2 y 1, si restamos 2 menos 1, pues da 1. La segunda variable tiene subíndices 3 y 2, si restamos 3 menos 2, pues también da 1, y así sucesivamente. En este caso, cuando revisamos las diagonales que van de izquierda a derecha, la resta de los subíndices tendrá el mismo valor. Las variables que están asociadas en esa misma diagonal tienen el mismo valor en la resta de los subíndices. Pero por el momento miremos entonces que esta restricción yo la podría modelar utilizando también un nuevo subíndice k. En este caso k podríamos decir entonces que va de 0 hasta 3. Y las variables x van a obedecer entonces a unos subíndices que van desde 2 más k para la fila y en 1 más el valor de k para la columna. Es solamente una representación alternativa, pueden existir muchas otras, pero el caso es que la suma de estas variables tiene que ser menor o igual que 1, tal como lo hemos hecho con las anteriores para garantizar de que solamente exista una reina en dicha diagonal. Entonces, para cualquier restricción que se encuentre debajo de la diagonal inferior de este tablero, podríamos expresar una ecuación, una restricción en la cual el sumatorio desde k igual a 0 hasta el valor de n menos i de las variables que tienen subíndices i más k para la fila y k más 1 para la j debe ser menor o igual que 1, siendo que en este caso i lo vamos a variar desde 2 hasta n menos 1.
como nuestro valor de n actualmente es de 5, quiere decir que vamos a hacer las restricciones, vamos a construir una restricción como este tipo para i igual a 2, i igual a 3, e i igual a 4 solamente. Para las diagonales que están por encima de la diagonal principal, podríamos construir una restricción muy similar. Y para la diagonal principal, pues es más fácil porque en este caso los subíndices claramente se repiten. Pero no son las únicas diagonales que existen. De hecho, podemos tener diagonales que vayan de izquierda a derecha, pero en ascenso. Entonces, en este caso, si hacemos un ejemplo de alguna diagonal que parta, por ejemplo, desde la posición i igual a 5 y j igual a 2, tendríamos que las variables vinculadas en esta diagonal son las variables x, 5, 2, x, 4, 3, x, 3, 4 y x, 2, 5. Es curioso notar que las sumas de los subíndices de cada una de estas variables sumados tienen el mismo valor. Si miramos la primera variable, 5 más 2 da 7, en la segunda variable 4 más 3 también es igual a 7, tercera variable 3 más 4 también es igual a 7 y así sucesivamente. Eso quiere decir que las variables vinculadas en una cierta diagonal que vayan desde izquierda hacia derecha subiendo en ascenso van a tener unos subíndices tales que al ser sumados deben tener el mismo valor, su suma debe ser igual para ser considerados que están en la misma diagonal. Esta información pues, puede ser útil para una representación un poco más compacta del problema de las n reinas, pero que por el momento no la vamos a tocar porque pues, estamos viendo solamente una manera práctica, didáctica de entender la forma de modelar variables binarias para un problema en el cual tenemos asignación de sí o no. El caso es entonces que bajo las condiciones de nuestro problema, como todas las variables son binarias y solamente puede haber una, pues entonces la sumatoria de estas variables tiene que ser menor o a lo sumo igual a 1. De hecho, deben ser iguales a 1 para garantizar que vamos a colocar la cantidad mayor posible de reinas. Pero vamos a dejarlo entonces como si fuera menor igual que 1 para permitirle al problema que se pueda mover un poco más fácil, que sea un poco más holgado en su búsqueda en el espacio de variables. En forma general, pues podríamos presentarlo entonces nuevamente utilizando un subíndice K. Simplemente es una representación alternativa, no es la única, pueden existir muchas otras formas, pero debe reducirse entonces a generar la misma ecuación que acabamos de describir entonces anteriormente. Para cualquier diagonal que se encuentre entonces por debajo de la diagonal principal, de la diagonal más grande, podríamos describir entonces una ecuación similar. Para las diagonales que están por encima, también podríamos escribir una ecuación utilizando también el subíndice K. Y en el caso de la diagonal principal, de la diagonal más larga de nuestro problema, pues entonces ahí tendríamos una descripción a través de un sumatorio de una subíndice K que empieza en 0 y va hasta el valor de n-1, de una variable x que tiene como subíndice el valor de k y va hasta el valor de n menos k. Y pues esta debe ser entonces menor o igual que 1. Una vez establecido el modelo matemático, podemos llevarlo a cualquier tipo de solver, no importa cuál, pero por facilidad vamos a utilizar el solver de Excel. En este momento estamos visualizando en nuestra pantalla la configuración de lo que sería nuestro tablero de variables. Este sería nuestro tablero de ajedrez donde vamos a ubicar las fichas y en este caso va a representar también el espacio de variables del problema. Allí es donde el solver nos va a indicar con unos y con ceros la posición en la cual existirá una reina o no. Entonces, para comenzar a introducir el modelo matemático, tenemos que empezar a introducir las ecuaciones que nos resuelven las características del problema.
Inicialmente vamos a verificar entonces que no exista ninguna reina atacándose en cualquier fila y por lo tanto vamos a hacer entonces una suma de todas las variables que están en cierta fila y en este caso vamos a tomar la fila 1. Como todas las filas tienen la misma característica, la misma ecuación, pues simplemente vamos a copiar la ecuación y lo vamos a pegar en todas las casillas que se encuentran debajo de la casilla 1. Ahora vamos a verificar que todas nuestras columnas no contengan más de una reina. A tal efecto, vamos a decir entonces al solver que revise que la suma de todas las variables que están vinculadas a la columna 1 al ser sumadas, sean sumadas. Y como todas las casillas, todas las columnas tienen el mismo tipo de comportamiento, vamos a copiar esta ecuación y la vamos a pegar en todas las casillas que se encuentran a la derecha de la columna 1. Allí tendríamos entonces ya las restricciones que vigilan que exista una asignación única por cada fila y por cada columna. Solamente vamos a tener una reina por fila y por columna. Y ahora tendremos que verificar que no se coloquen en las diagonales. Revisemos entonces las diagonales que van de izquierda a derecha, bajando, y vamos a revisar entonces primero las variables que están vinculadas en la diagonal principal. Entonces allí tenemos que sumar la casilla 1, 1, más la casilla 1, 2, más la casilla 1, 3, 3, más la casilla 4, 4, más la casilla 5, 5. Entonces ahí está la suma de estas 5 variables. Vamos a comenzar por las restricciones de las diagonales que están por debajo de la diagonal que acabamos de hacer. Y vamos a comenzar entonces a sumar las casillas que empiezan en la fila i igual a 2. Y vamos a sumar la casilla 3, 2, más la casilla 4, 3, más la casilla 5, 4. Ahora vamos con las casillas que comienzan en la fila 3. Vamos a sumar todas las casillas que se van en la diagonal, empezando en la casilla 3, 1. Y finalmente, empezando en la casilla de la fila 4, columna 1, vamos a sumar todas las casillas que están en la diagonal hacia abajo, empezando en la casilla 4, son solamente 2. Bien. Ahora vamos a colocar las restricciones que se encuentran en la diagonal hacia arriba. Empezando entonces por la casilla en J igual a 2. Entonces vamos a sumar la casilla 1, 2, más la casilla 2, 3, más la casilla 3, 4 y finalmente la casilla 4, 5. Luego, empezando desde la casilla 3, vamos a sumar la casilla 2, 4 y la casilla 3, 5. Y finalmente, vamos a la casilla de la fila 1, columna 4, por eso J igual a 4, y sumamos con la casilla que se encuentra en 2, 5. Tenemos entonces ahora ya todo el conjunto de ecuaciones en las diagonales que van de izquierda hacia derecha, bajando. Ahora vamos de las diagonales que van de derecha a izquierda en ascenso. Inicialmente vamos a colocar las restricciones asociadas a la diagonal principal. Empezaríamos entonces con la casilla 5, 1, más casilla 4, 2, más casilla 3, 3, más casilla 2, 4 y finalmente casilla 1, 5. Bien, ahora vamos a comenzar por las casillas que se encuentran en el nivel empezando en i igual a 2.
Vamos a hacer entonces comenzando en i igual a 2. Esta no es la superior, esta es la inferior. Entonces vamos a empezar aquí en la casilla i igual a 2 y vamos a sumar todas estas casillas. Bien, ahora en i igual a 3. Entonces vamos a empezar con la casilla 3, 5, a la casilla 4, 4 y finalmente la casilla 5, 3. Finalmente, vamos a sumar las casillas empezando en la fila igual a 4 más la casilla 5, 4. Ya tenemos entonces todas las diagonales, desde la diagonal principal hacia abajo, y ahora vamos entonces a hacer las diagonales que se encuentran de la diagonal principal hacia arriba, empezando en j igual a 2. Entonces vamos a comenzar desde acá. Entonces vamos a hacer esta casilla más esta casilla. Listo, no hay más que hacer. Vamos a la siguiente casilla. Tendríamos entonces la suma de esta posición más esta posición más esta posición. Y finalmente, empezando en la columna en j igual a 4, esta posición más esta posición y finalmente esta posición. Bien. Allí estarían entonces todas las restricciones ya impuestas. Nos queda faltando simplemente colocar la función objetivo. Como todas las restricciones son de menor igual, pues entonces no podemos colocar minimizar. En realidad necesitamos es maximizar la cantidad de reinas que van a ser ubicadas. Y para calcular cuántas reinas han sido ubicadas, vamos a hacer la suma de todas las variables x y j que se encuentran en este tablero. Con esto garantizamos de que sume todas las reinas que haya colocado en el tablero de 5×5. Bien, están entonces ya todas las ecuaciones. Podemos entonces invocar nuestro solver para colocar las ecuaciones. Utilizando el solver de Excel, vamos a colocar entonces la celda de la función objetivo, que está aquí en esta posición, donde nuestro propósito es maximizar la cantidad de reinas, y estas reinas están siendo ubicadas en un espacio de variables que se encuentran en este espacio que representa nuestro tablero de ajedrez. Vamos a colocar las restricciones. Tenemos entonces que por cada fila solamente puede existir una reina, que por cada columna solamente puede existir una reina, de que en todas las diagonales que van de izquierda a derecha, a lo sumo puede haber una reina, y finalmente de que todas las diagonales que van de derecha a izquierda, a lo sumo puede haber una reina. Finalmente, debemos declarar que nuestras variables son únicamente enteras entre 0 y 1, es decir, son variables binarias. Finalizando esto, tenemos entonces todo el conjunto de restricciones de variables de nuestro problema. Vamos a resolver nuestro problema utilizando el motor de búsqueda Simplex LP y resolvemos nuestro problema. Al resolver entonces el problema, el solver nos dice que ha encontrado una solución que cumple con todas las restricciones y todas las condiciones. Vamos a revisar el problema y encontramos que nos ha ubicado una reina en esta casilla, la casilla 1, 1. No hay ninguna reina en esta misma fila, ni en ninguna columna, ni en esa diagonal, por lo tanto no se está atacando con ninguna otra reina. Tenemos una reina en la posición fila 2, columna 3, ninguna otra reina en horizontal o en vertical, no se está atacando con ninguna otra, tampoco en las diagonales,
Y las otras reinas se encuentran ubicadas en la casilla 4-2, en la casilla 3-5 y finalmente en la casilla 5-4. Como pueden ver, en ninguna de esas casillas, en ninguna de esas ubicaciones se presenta entonces el ataque con ninguna otra reina. Por lo tanto, se ha cumplido con el objetivo del juego, se ha ubicado una cantidad de 5 reinas, que era lo que se esperaba, y por lo tanto el problema se puede decir que está completamente resuelto. Se puede observar naturalmente de que no es la única solución, existen muchas soluciones alternativas. De hecho, podríamos tomar este cuadro que se encuentra aquí y rotarlo, darle la vuelta 90 grados, 180 grados, rotarlo a través del eje X, rotarlo a través del eje Y obtendríamos diferentes configuraciones de la misma solución que representarían entonces posibles alternativas que podría haber encontrado el Solver. Entonces no es la única solución, existen otras soluciones en las cuales también se pueden ubicar 8 reinas. Espero que haya sido satisfactorio la edición del video, que hayan podido comprender entonces cómo se configuraron las restricciones, cómo se utiliza el solver. Cualquier duda, por favor, me lo dejan entonces como comentario.